Quienes todavía no terminan, ¿tienen alguna duda de la tarea? Y por cierto, ya también subió el examen, ¿no? La tarea examen, Cristóbal. Lo vi ayer. ¿Ya la checaron? Sí. ¿Y qué tal está? Yo tengo una pregunta. Sí, Cuando en la parte de abajo de cada como inciso dice entregar una demostración y un contraejemplo, ¿no? sí. O sea, tenemos que seleccionar uno de esos y entregar, bueno, seleccionar dos y en una hacer una demostración y en otro un contraejemplo, o es para todos. Pues yo supongo que es lo primero, porque si es verdad, si una proposición es verdad, pues no puedes dar implicación y contraejemplo, solamente sería la demostración. Y en el mismo caso cuando es falsa. Entonces supongo yo que es el primer caso en donde de todos los incisos que les da, van a ver, o ustedes van a decidir, uno que sea verdadero y uno que sea falso. En el que es verdadero van a dar la demostración y en el que es falso el contraejemplo. Pero sí, solamente uno. Ok, gracias, profe. No por nada. De todos modos le preguntan a Cristóbal porque es lo que yo entendí también. Va. ¿Alguna otra duda? ¿Ya no? ¿Cuándo veremos al profe Francisco con un fondo de... buena pregunta. Pronto, pronto será. Sí, es muy similar a la tarea, Víctor. Muy, muy similar a la que hicimos. Por ahí le metí algo de imagen inversa, un poco más. Y al final algo de cardinalidad, que es lo que han estado viendo con Cristóbal últimamente. Ok, déjenme. Déjenme abrir nuestro documento. Mm, es Oye, que estamos a 12. Entonces les di clase el 10, entonces. Es este de aquí. Nada más déjenme checar si es el que en el que nos quedamos. Ya vi porque luego se me traba mi programa. Y es que luego me voy de la primera página a la última directamente y como que las que están intermedias se quedan cargando y eso hace que el programa tenga problemas. Entonces tengo que ir recorriendo todas las páginas de las clases, que carguen todas para que no me cree conflictos. Y hasta eso luego me falla un poco, pero no tanto como algunas veces que se me ha quedado trabado. Ok, 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 listo. Sí, ya vi que sí voy a compartir. Déjenme aceptar a dos compañeros. Sí, ok. Vamos a compartir pantalla.
Ahí estamos. Entonces nos quedamos en la demostración de que si f es una función cancelable por la izquierda, entonces inyectiva. Lo hicimos por contradicción, lo reescribí, espero que lo hayan podido checar todos. Por ahí me dijeron alguna vez que alguien no podía ver este archivo. Entonces, si es así, mándeme un correo para que se lo envíe por correo. Para que quienes no lo pueden ver se los envíe por correo. Y les había escrito este teorema de teoría moral, si es que alguien lo vio. Y aquí les dije que es por casos, aunque estaba recordando después que les dije que por casos B vacío y diferente de vacío, eso es cuando pues queremos mostrar la conclusión de la equivalencia, ¿no? Que f es cancelable por la derecha, para lo cual pues tenían que definir dos funciones, h y k, vamos a ponerle 1, por la derecha, entonces tienen que ir de B a un conjunto cual sea. Y justo la hipótesis de B igual a vacío y diferente de vacío se aplican a B para estas dos funciones. Porque es lo que quisiéramos mostrar, que si existen dos funciones tales que la composición de f con ellas es igual, pues son iguales estas funciones h1 y k1. Entonces, vamos a demostrar esto, pero primero... Okay, no. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien trató de demostrar esto? Me parece que no. Oh, ya vi que... Solo me elige lo de esta clase, lo de la clase anterior ya no. Bueno, en fin. Pues vamos a hacer la demostración y ahorita les doy el ejemplo que tenía planeado desde la otra vez. Bueno, lo de azul ya no lo consideren, ya que no lo puedo borrar. Entonces aquí vamos a poner abajo demostración del teorema. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Que f es sobreyectiva. Así es. Hipótesis. Hipótesis f es sobre. ¿Qué quiere decir que f sea sobre? No hay, bueno, a cada elemento del dominio le corresponde uno del dominio, ¿no? Así es, vamos a ponerla así de a cada elemento. ¿Sí? Así es que para cada que f va de A a B, entonces para cada B en B existe un A en A, tal que están relacionados, ¿no? Sí. Mediante F. Ok. Esa es nuestra hipótesis. Y lo que queremos demostrar es que F es cancelable, ¿no? F cancelable. En este caso, por la derecha. Por la derecha. Ok.
que es que f sea cancelable por la derecha, pues que si existen justo esas funciones que les hablaba, H1, K1, que van de B a cualquier conjunto, y pasa que H1 bolita F es igual a K1 bolita F, o F compuesta con ambas funciones, entonces pueden concluir, o podemos concluir que H1 es igual a K1. Eso es lo que tenemos que demostrar, que siempre que demos dos funciones que satisfagan esta propiedad, pues es verdad esto de aquí. Cuando la función es sobre, es nuestra hipótesis. Bueno, se me escapa esto. Entonces, la demostración, bueno, como lo dije ya arriba, vamos a hacerlo por casos. Me decían él otra vez, o bueno, me preguntaban él otra vez, cuando lo divido por casos, ¿se tiene que satisfacer lo mismo? Y la respuesta es sí, se tiene que satisfacer lo mismo. Entonces, aquí hay que analizar el problema un poquito. A ver, tengo una función f que va de A a B. Y B, y las H y K van de B a otro conjunto, estoy llamando D. Entonces, hacia acá va la H1 y también la K1. Ok. Creo que les di esto de aquí, por casos, para hacerla por contradicción. ¿O no? Pero, profe, Creo que no. igual puede salir directa, ¿no? Sí, de hecho sí, es lo que estoy viendo. Sí sale directa. Sí. Sí, porque por ejemplo aquí H y K1 van de B a D. Entonces, tanto H1 como K1, bueno, voy a ponerlo así. H1 como K1 como relaciones están contenidas en el producto cartesiano de B con D. B con D. ¿Sí? O sea, las parejas que se forman con la función H y con la función K, pues son parejas ordenadas donde el primer elemento está en B y el segundo está en D. Son un subconjunto. Entonces, por lo visto por ahí en alguna de las tareas, así es, caso 1. Si B es el vacío, entonces, ¿quién es B cruz D? ¿Quién es ese producto cartesiano? El vacío, ¿no? El vacío, así es. Bueno, en la tarea hasta venía con sí, solo sí, ¿no? Eso quiere decir que H1 y K1 pues estarían contenidas en el vacío. Pues ¿eso qué quiere decir? Que la función H1 es vacía y la función K1 también es vacía, ¿cierto? Sí. Sí, y es justo lo que queríamos demostrar, ¿no? Que H1 es igual a K1. Aquí es lo que estoy demostrando. Que ambas son iguales al vacío. Entonces sí se cumple que son iguales.
Entonces, en el primer caso, donde P es vacío, sí se cumple que H1 es igual a K1. Y ahora, en el caso 2, se tendría que cumplir lo mismo también. Pero ahora si P es diferente del vacío, ¿qué tenemos? ¿Cómo llegamos a que es cancelable? F, cancelable por la derecha. Podría ser que el producto cartesiano de B y D entonces es diferente del vacío, ¿no? Sí, en este caso, ajá. Bueno, O igual podemos considerar un elemento ahí en B ajá. y de igual forma, o sea, por ejemplo, X, ¿no? X que sea un elemento de B y podemos decir que el unitario de X está contenido en B igual, ¿no? Y después, Esto. Ajá. ajá, que el unitario de X es igual a la imagen inversa del unitario, no, a la imagen directa de la imagen inversa del unitario de X, ¿no? La imagen. A ver, ¿cómo? O sea, ponemos F, paréntesis, e F. imagen inversa, Ah, imagen inversa del unitario de X. Así. Y la imagen directa de eso. Y la imagen de esto. Así. Ajá, sí. Y después, con eso tenemos que que la imagen inversa del unitario de X está contenido en X y que la imagen directa de la imagen inversa de X es distinto del vacío. Entonces, la imagen inversa del unitario de X es distinto del vacío. Y eso significa que, pues eso, ¿no? Que existe un Y en la imagen inversa del unitario de X, que la imagen de Y, bueno, la imagen directa de Y, bueno, de B en este caso, es que yo lo hice, bueno, considerando otras letritas, pero después la imagen directa de B es un elemento del unitario de X y pues como el unitario de X solo tiene X, pues, entonces la imagen de B es igual a X. Sí, habría que checarlo porque me perdí un poco aquí, desde aquí en esta parte. A ver. Tomas este conjunto como que para obtener que... Sí, que el unitario de X es igual a eso. ¿esto es el unitario de X? Ajá. Ok. Entonces ya pongo que la imagen inversa la imagen inversa del unitario de X está contenido en, a ver, esperen, en este caso que sería, a ver, ¿cómo evaluamos aquí a F? De A en B, ¿no? O de Sí. cómo. ¿Por qué ¿por qué se da esta igualdad? Porque es que puse que, bueno, primero hay como una forma equivalente de decir que una función es superayectiva, que es que para todo B, bueno, para todo elemento en el codominio, ese elemento es igual a la imagen inversa del elemento. Bueno, a ver, le voy a poner, o sea, imagine que f es de x en y. Profesor, bueno, perdón por interrumpir, No te pero preocupes. bueno, es que
Nada más el teorema nos dice que F es sobreyectiva y ahí está usando la inversa y para que sea inversa tiene que ser biyectiva, así que igual tendrías que probar que sea biyectiva. No, pero es que al final tenemos que llegar a... Bueno, sí llegamos a que hay un elemento que manda, bueno, lo que queremos demostrar, ¿no? Que las funciones son iguales. Bueno, que es cancelable. Bueno, así como lo hice, al final sí llego a eso. Y ya habría que checar esa demostración. Si quieres, ahí me la mandas al ratito. Hay que Ok. ver si porque te decía de esta igualdad. ¿Viste que la encontraste? Ajá, es que vi una forma, como una forma equivalente de decir que una función es suprayectiva. Entonces, que para todo elemento del codominio, ese elemento es igual a la inversa del elemento y bueno, a la imagen directa de la imagen inversa del elemento. Ok, así como que si en lugar de el unitario nada más pusiera X. Ah, O sea, esto, f a la menos 1 de X exacto, igual de a ese X. elemento, y ese elemento estando en el codominio. Si f es sobre nada más. Sí, Habría que ver esto. Sí, déjame checarlo porque aquí pues como que me está haciendo ruido. ¿Y no te da otra hipótesis? Es que me suena raro. Porque, por ejemplo, tú podrías pensar aquí en una función f que sea sobre. Entonces, a lo mejor aquí tengo mis elementos del dominio y en mi contradominio solo hay un elemento. De tal forma que todos vayan para acá, ¿no? Y la función es sobre, no es inyectiva. Entonces, en este caso, ni siquiera podrías definir como que f a la menos 1. Porque no sería, ni siquiera será función. No, pero, o sea, si a lo que me refiero con eso, o sea, la imagen inversa de ese elemento X que agarre en el codominio, pues va a ser un elemento del dominio, y ya cuando le aplica la directa, pues ya lo manda ese. O sea, esa es la forma, bueno, equivalente que yo le dije. Entonces ya de ahí ya me salió. Ok, sí, hay que checarla, envíamela y déjame checar Ok, porque sí se me hace por ahí que hay algo raro. Pero ok. me dices que lo encontraste, entonces Sí. habría que verlo. ¿En dónde lo encontraste? No, yo la hice. Lo vi No, en pero, un curso que había tomado. ok, Sí. Bueno, eso de las equivalencias, pues lo vi. ok, bueno, sí, pero lo checamos si quieres. Ok, sí, está bien. Ok, bueno, ya hubo un intento, ya por ahí es que ir a hacer carnita asada. Aguántenos un poquito, todavía nos queda media hora de clase. Aunque nos están invitando, sí conviene. Vamos a ver. Hasta el momento no hemos ocupado nuestra hipótesis que F es sobre. En el caso A no lo ocupamos en ningún lado y en el caso B hay que checar la demostración que me dicen, pero aún no la hemos ocupado, entonces la tenemos que ocupar. Si no la ocupamos, como les digo, es porque seguramente están mal. Entonces, por hipótesis,
para cada B en B existe A en A, tal que F de A es igual a B. Y vamos a ver. H y K van de B a D. Entonces, vamos a ver si al tomar el supuesto de la F cancelable por la derecha, esta, llegamos a esta de acá, pero con H1 y K1. No. Ok, a ver qué podemos hacer aquí. Profe, una pregunta. ¿Por qué, o sea, por qué dijimos que H1 y K1 son subconjuntos del vacío? Porque el vacío fue P cruz D, B producto cruz, de producto cartesiano con D es vacío. Ya la definición H1 y K1 es subconjunto del producto cartesiano, ¿no? Así es porque Vale. Ay, perdón, es que ahí está allá arriba. No lo vi. sí, H1 y K1 son, como relación, son parejas ordenadas. ¿Sí? A lo mejor A, B, donde A está en B y B está en D. Entonces, por lo tanto, es subconjunto de B cruz D, pero pues este es vacío. Por lo tanto, pues H es vacío también, H1. Sí, solo por eso. Pero aquí, a ver. Ahí no podría, no sé, podría, no sé, decir que hay F compuesta con H1 de A es igual a F compuesta con K de 1 de A y va desarrollando eso y va saliendo que algo así, H1 de F de A es igual a A1 de F de A y como dijimos que esto que es sobreyectiva de B, para cada B existe en B, existe A en A, F de A es igual a B, sustituye y pone que entonces H1 de B es igual a K1 de B. Exacto. Y si esos son iguales, entonces H1 es igual a K1. Exacto. Ahí está, sí lo entendieron. Acuérdense que este es nuestro supuesto. Este es el supuesto que vamos a hacer. Y esto se tiene que satisfacer para cada B en B. ¿Sí? Para toda B que nos agarremos en B se tiene que cumplir eso. Entonces vamos a ver si es cierto que se cumple para cada B. Así es. Entonces nos tomamos H1 de B, pero por hipótesis, como F es sobre, pues B es de la forma F de A para una en A. Entonces esto es igual a H de F de A. Y esto no es más que H1. Compuesta con F de A. Pero nuestro supuesto es que estos son iguales. Esto es por la hipótesis de la implicación, ¿sí? La hipótesis de la implicación de esta implicación. Voy a ponerla acá. De esta implicación. Es por la hipótesis de la implicación, flechita encerrada por un circulito rosa. Pero ¿esto quién es? Pues esto es K1 de F de A. Y esto pues no es más que K1 de B, otra vez por la sobreyectividad, ¿no?
Aquí es porque F es sobre. Y aquí otra vez es porque F es sobre. Así es. Y entonces ya llegamos que para esto para toda B o para cada B. Entonces ya llegué a que H de B1 es igual a K de B1 para cada B en B. Entonces son iguales a K1. Y terminamos. Ok, sí, muy bien. Gracias. Rodrigo, ¿verdad? Fue el que me dijo. Sí, Ok, gracias, Rodrigo. Profe, Que una pregunta. me había perdido un poco. ¿Qué pasó? Habíamos, o sea, dijimos que H1 de B es igual a H1 de F de A, ¿Qué? pero ¿por qué dijimos que H1 de B es igual a eso? Que H1 de B, esta igualdad, Ajá. Por hipótesis, ¿no? por la hipótesis, esta de acá. Ah, ok. O sea, aquí lo hicimos directo en ambos casos, ¿no? En caso 1 y caso 2. Ajá, Ok, directa en ambos casos. gracias. Y en ambos casos llegamos a que H1 y K1 son iguales. Eso es lo que tiene que pasar si lo hacen por casos, que es lo que me preguntaban en la clase pasada. Profe, Sí, ¿es necesario hacer una afirmación después de si B no es vacío, entonces ya existen esas funciones? si B no es vacío, sí, si B no es vacío, tú puedes hacer funciones de B a cualquier otro conjunto. Ok, ok. Siempre y cuando el otro igual sea no vacío. Aquí, pues, tal vez hubiéramos tenido que poner eso, ¿no? Aquí y supongamos, por este caso, que D es diferente de vacío también, porque si no, estaremos cayendo en un caso similar al caso 1. De hecho, hasta lo podrían poner en 3 casos. Caso 1, B vacío. Caso 2, B diferente vacío, pero D vacío. Entonces, estos casos son triviales, porque en ambos casos el producto cartesiano es vacío. Entonces, el caso 3 ya sería este último, ¿no? Y en todas nos da que H1 y K1 son iguales. ¿Sí? Profe, pero en la igualdad de H1 o F de A es igual a K1 o F de A, ahí no estamos ocupando lo que queremos demostrar. En esta, En la de la derecha. en esta. No, porque fíjate aquí, nuestra hipótesis, bueno, a eso se los tenía que platicar, es lo que estaba pensando apenas ayer o antier. Nuestro problema tiene una hipótesis general. Aquí está nuestro teorema. Sea f una función que va de A a B, si f es sobreyectiva, esta es nuestra hipótesis general del teorema, entonces f es cancelable por la derecha. Tenemos que demostrar que f es cancelable por la derecha. Ok, entonces lo planteamos así. Acá. Hipótesis f sobre significa esto. Esa es mi hipótesis general. Ahora, si quiero demostrar que f es cancelable por la derecha, tiene que pasar que existen funciones h1 y k1 que van de b a d, tal que si yo supongo válida esta parte, esta ya sería una hipótesis particular. ¿De quién? De esta implicación. ¿Sí? Esta es la implicación del concepto de f cancelable por la derecha. Ah, Y yo, ok. y yo tengo una implicación general aquí, esta, en mi teorema. Entonces son diferentes. Esta es mi hipótesis general. Esta no importa en cuántos casos lo divida, esta hipótesis siempre se va a cumplir en todos. Pero si ya me voy a esta implicación, esta hipótesis solamente se va a cumplir para esta implicación. Entonces ahora, esa es una hipótesis general y lo que hay que demostrar es esto, que H1 y K1 son iguales. Esta es una hipótesis supuesta verdad para llegar a esto. Sí, no sé si te queda claro.
Sí, es como, o sea, en realidad lo único que se quiere demostrar es lo que H1 es igual a K1, ¿no? Así es, Ok. particular. Ujú. Sí. Lo que me dice que sea cancelable es que, pues si tú me das dos funciones H1 y K1 y tú tomas esto, pues entonces hay que demostrar que esa H1 y esa K1 son iguales. Pero esto ya lo tomamos como verdadero, un supuesto verdadero para la implicación de F cancelable. ¿Sí? Es como si tuvieras un problema dentro de otro problema, ¿sí? Sí, gracias. Que no por nada. Ok, ¿alguna otra duda? Okay. Oh, rayos. No sé por qué me baja. Y tengo que ir poco a poco para que carguen todas, si no, causa conflicto. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver el cargando? Sí, sí, se alcanza a ver. Tengo que hacerle así, si no. ¿Qué pasó? Y me duplicó esto. Qué malo. Qué mal programa. Me está quedando mal. Vamos a quitar esta. Y a ver si ahora sí funciona. Sigue haciendo lo mismo. ¿No le tiene que dar ahí en la flechita de la página con el más, prof? Aquí. No, arriba. En la página, en esa flechita. No, en la flechita. Aquí. Como para... Tal vez en la primera opción, donde A dice ver, plain. déjame eliminar este. Puede ser que si lo hago así. Ahí está. Elimina ese. Ahora. Ajá, ahí y luego en el más. Bueno, Pues ya me dio una. Al menos me la dio blanca. Sí, sí, gracias. Ya al menos no tiene nada escrito. Ahí está. Sí, gracias ya. Voy a tener que buscar otro. Ya que estamos terminando estos temas, voy a tener que buscar otro programilla. A ver si tiene menos conflicto. Si AB es cancelable, el recíproco por la derecha. Entonces, F es sobre. Entonces vamos a hacer la demostración. Las últimas clases me he ido muy, muy lento y eso no está muy bien. Tengo que regresar al ritmo de las primeras clases. Ok, vamos a hacer la demostración, F sobre bla, bla, bla. Ok, ahora tenemos que es cancelable. Otra vez tenemos ahí nuestros dibujitos. Aquí tenemos a F. Aquí tenemos a H1 y aquí tenemos a K1. Aquí tenemos a B y no sé, qué otro conjunto que sea, D. F sobre, eso quiere decir que la imagen de F, la imagen de A con respecto de F es todo B. Es lo que quisiéramos demostrar. Y como tengo que F es cancelable, siempre que yo haga la composición de F con cualquier dos funciones, H1, K1, si son iguales, hay que demostrar que son iguales también. Esa es la hipótesis. Entonces vamos a hacerle como lo hicimos en uno de los problemas pasados, no sé si lo recuerden, donde
definimos dos funciones que eran diferentes. ¿Sí? Nosotros las construimos de tal forma que sean diferentes. Ocupamos el hecho de que la función es cancelable. Vamos a poder cancelar la f. Y al final, pues, como es la hipótesis de que f es cancelable, pues las funciones van a ser iguales, pero nosotros las definimos diferentes. Esa es una contradicción. No sé si recuerdan eso. Entonces, por contradicción. Por contradicción, entonces supongamos que f no es sobre. F no es sobre quiere decir que la imagen de A con respecto de F, pues no es todo B. O sea que voy a tener puntos por ahí de B que no están en la imagen de F. Eso es que no es sobre. Entonces justo eso es lo que vamos a hacer con nuestra función. Nuestras funciones H1 y K1. Las vamos a definir de tal forma que sean diferentes. Para esto vamos a hacer que una de ellas a la imagen. Sí, hay que hacer que una mande a... Pues nada más quiero que sean diferentes. Entonces por aquí me tomo un punto, por aquí me tomo otro punto. Voy a hacer que, por ejemplo, que H me mande a todo B completo a este punto. Y que K me mande a la imagen, que es donde me interesa que coincidan, a ese mismo punto y a cualquier otro punto que quede fuera de la imagen de A me lo mande al otro que estoy dando. Lo que me interesa es que sean diferentes, nada más. Entonces estos puntos, no está utilizando ningunas letritas, no sé, vamos a ponerle gatito y estrella. Entonces, H1 va a ir de B al conjunto que contiene gatito y estrella. Es una estrella, ¿eh? Y K1 es la función que va de B a gatito y estrella también. Me parece estrella, pero ustedes créanme que es estrella. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, definimos a H1 de B, la regla de correspondencia, y que esto me lo mande a gatito. Y a K1 de B, a todo elemento de B, que me lo divido en dos casos. Que me lo mande a gatito si B está en la imagen, o sea que coincidan en la imagen de A, pero fuera de la imagen, me lo mande al otro elemento, a estrellita. Bueno, no parece estrella, pero algo así. Entonces, pues es claro que las funciones H1 y K1 son diferentes, ¿no? Porque la regla de correspondencia es diferente. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí. Sí. Pero como lo estamos, ahora sí que como lo estamos amañando, que coincidan en la imagen, si nosotros hacemos la composición de F compuesta con H1, por ejemplo, para un cierto elemento A, de A, entonces esto es H de F de A. Aquí vamos a poner pero si A está en A. Como F de A está en la imagen de F, pues entonces bajo H1, pues esto me lo manda gatito, ¿sí? Porque todo elemento de B va a gatito, en particular, pues la imagen de A. Y si yo hago lo mismo para acá,
Este se lo aplica a una A. Esto es igual a K1 de F de A. Y aquí lo que tenemos es lo mismo, es que F de A pues, está en la imagen de A y K, a todos los elementos de la imagen de A, también me los manda gatito. Entonces, estos son iguales. ¿Sí? Entonces, podemos concluir que H1 polita F es igual a K1 polita F. Pero aquí podemos cancelar a F, ¿sí? Por la hipótesis, pues por hipótesis, F es cancelable por la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Aquí pues que entonces H1 es igual a K1. Pero es una contradicción porque como las definimos, son diferentes. Entonces, ese error viene de suponer que el error está en suponer válido F no sobre. Entonces, eso está mal supuesto. Entonces, lo correcto es que F es sobre. ¿Sí? Y terminamos la demostración. ¿Sí? Sí, está bien. Aquí utilizamos un truco que habíamos ocupado anteriormente, que es definir unas funciones que nosotros las definimos diferentes, pero aprovechamos el hecho de que la hipótesis de la cancelación de F por la derecha, pues es que si los igualo, eso me va a dar que son iguales también. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y esas funciones H1 y K1 las pude definir así porque estoy suponiendo que F no es sobre. O sea, que hay elementos por aquí que se me van a escapar. Y esos pues los manda a otro lado. Ah, no, pues la verdad es que no se te va a escapar nada. Ese es lo que estamos diciendo en el fondo. Esos puntos no van a existir. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Okay. Ya quería empezar a ver cardinalidad porque ya esto tienen tarea de cardinalidad y yo no he llegado a cardinalidad. Nos quedan unos 3 minutos más o menos. Ok, quedó muy claro. Si hubiera alguna duda me dicen, ¿eh? Ejemplo. Por ejemplo, las funciones inyectivas no pueden o no se pueden cancelar por la derecha. ¿Sí? Y de hecho, quería ver este ejemplo desde antes de los últimos 2 teoremas, justo para... Bueno, de hecho, tendría que ser desde mucho antes, si pudiera. Porque ocupamos prácticamente el mismo... como que lo mismo, ¿sí? El mismo método, ¿cómo decirlo? La misma estrategia. Es decir, por ejemplo, puedo considerar la identidad en B. ¿Sí? Y sabemos que la identidad en B lo que hace es que a cada B lo envía en sí mismo, ¿no? Entonces, aquí tengo a B, y lo que podemos hacer es considerar aquí un subconjunto A de B, y de aquí, ay, déjenme quitar eso. Acá. Aquí consideramos la inclusión. ¿Se acuerdan de la inclusión? Que es como que la identidad aplicada solamente a A. ¿Sí recuerdan esa? Por ahí la definimos hace algún tiempo. La inclusión va de A a B y a cada A se lo manda en el mismo A.
Bueno, si no la recuerdan, chéquenla. Y lo que vamos a hacer es definir otra función. Una función f que vaya de B en B, tal que f de B, y que haga algo similar a lo que hacíamos hace rato. Aquí, por ejemplo, la inclusión me manda a en A, ¿no? Vamos a hacer que me lo mande a... que en ambos casos me lo mande a un elemento A de A. Ya, que me lo mande a A si A está en A, que la inclusión sea una parte de esta función, y que me lo mande a un cierto... perdón, aquí puse si B está en A. Y que sería el otro caso, si B está en... o no está en A, digámoslo así. Pero aquí que me conviene enviarlo, pues... le voy a enviar a un C. Donde C está en A. ¿Sí? O sea, todo lo que queda afuera, todo lo que queda fuera de A, o todo lo de B que no es A, todo eso lo voy a aglomerar ahí en un C de A. Ahí sí, ya son las 5. Ok. Bueno, ya nos faltaba este ejemplo. Ya prácticamente lo tengo construido. Ya nada más hay que ver que se cumple que toda función inyectiva no puede ser cancelable por la derecha. Con respecto de la identidad, nada más chequen esto. La identidad de B compuesta con la inclusión es igual a la identidad de B compuesta con F. No, aquí estoy mal. Aquí es F con la inclusión. Entonces la inclusión es una función inyectiva, pero no se puede cancelar por la derecha. Porque si la cancelada me quedaría que la identidad de B es igual a F, y eso no es verdad. Bueno, chequenla. Ya lo reescribo bien y ya lo subo. Al rato lo checan. Ahora sí, ya la próxima clase vemos algunos ejemplos de cardinalidad. De hecho, iba a desarrollar algunos de los que estuvieron viendo con Cristóbal, porque vi el video. No sé si los demostraron. Entonces, los iba a demostrar con ustedes si es que si no los demostró. Ya me dicen la próxima clase. Por el momento aquí le dejamos, chicos. Nos vemos el próximo martes y que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. igualmente, profe. Igualmente. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.